invierte en su cuerpo y en la belleza física, no tiene posibilidades casi que de progresar. Eso implica que el cuerpo, la corporeidad, se ha convertido casi que en el único atributo de los humanos. Y como seres trascendentes tenemos otra serie de atributos, no sé cuántos, pero somos trascendentes, espirituales, racionales, conscientes de sí, conscientes de la muerte, etc. Pero la sociedad de consumo ha reivindicado la inversión en el cuerpo, las inversiones en el cuerpo, al punto que, pues a través del cuerpo y sus inversiones y el consumo, hemos encontrado una forma de relacionar. El paso es que se constituyen relaciones sociales en la medida en que las personas tengan los mismos parámetros de consumo, los mismos ideales de riqueza y de felicidad. El cuerpo se ha convertido en objeto de consumo y las redes sociales han contribuido a la difusión de ese modelo. Gran parte del bullying que sufrimos en nuestros niños en los colegios y en las universidades es porque si uno no nació agraciado y de 1,80 y tiene nariz prominente y se dejó engordar, pues entonces es prácticamente desechado en una sociedad que solo acepta ciertos modelos de belleza, puesto que quien tiene ese tipo de belleza accede a mejores cotas de felicidad. La corporeidad se ha convertido en un target de la industria farmacéutica, de la industria médica, de la industria alimentaria. Miles de millones de dólares recaudan las empresas al promocionar los productos que hacen que usted adelgace o que no se engorde o que mantenga la lozanía de la piel o que evite la caída del cabello. El cuerpo se convierte en una mercancía para lucir los bienes efímeros y para realizar inversiones en él que cuestan miles de millones de dólares. Entonces, ¿qué te vas a operar? No, me tengo que hacer la lipo porque ya me operé las pochecas, me faltan nalgas y ya quedó una princesa. Y quedó lista. No sé para qué quedará lista. Eso implica que Colombia, por ejemplo, que tiene es muy competitiva en esto, ha creado nodos de ese tipo. Es decir, en Cali usted encuentra el hotel y la clínica enfrente. Aquí también en Bogotá, enfrente de la clínica El Bosque, de la Universidad del Bosque, hay un hotel y está la clínica. Inclusive hay sitios donde los médicos lo operan en el hotel, no tienen que pagar la clínica, se llevan, el hotel ya tiene unas precondiciones para atender pacientes en alianza con la clínica, de manera tal que la persona llega un viernes por la mañana, la operan el viernes durante 2 o 3 horas y el sábado puede volverse a su país de origen, sobre todo de Estados Unidos, porque allá son costosísimas las intervenciones médicas. ¿Ok? Bien. A su vez, esta idea de felicidad, de inversión en el cuerpo, hace que el sujeto trate de permanecer vigente o a la moda el mayor tiempo posible para vivir más tiempo feliz comprando. Esto es supremamente grave porque lo último que ha ocurrido es que empezamos a hablar de la belleza y de la eterna juventud. Uno de los dueños de Google, que no me acuerdo el nombre, invierte miles de millones de dólares en vivir para siempre y se consume diariamente más de 100 píldoras de diferentes componentes para evitar el envejecimiento celular, el envejecimiento, los problemas cognitivos. Invierte miles de millones pues mucha plata de la compañía en esto. Lo grave es que pues se convierte también de pronto en un ideal de belleza, en un ideal de consumo, el que todos queramos llegar más lejos viviendo más tiempo. De hecho, ya con la invención de la penicilina, ¿sí? Un hombre medieval vivía hasta los 45 años, 50 años por mucho. Y los avances tecnológicos y de la medicina, se espera que ustedes superen la cota de los 80 años. Nuestra generación se supone que hasta los 70 años vivía, pero lo último es que se ha alargado a 10 años y en el 2020 la tecnología permitirá que ustedes y sus hijos puedan vivir hasta 100 y 120 años. En una conferencia un monje franciscano en la Bahiana me preguntó, ¿y el alma no envejece? Me preguntó, yo le dije, padre, pero si usted, con todo respeto, no es el que trata los asuntos del alma, no sé, pero yo creo que un alma, a veces uno a los 40, 50 años siente su alma cansada,
de vivir, de trasegar en esto. ¿Cómo será un alma de 100 o de 150 años? El problema es que el cuerpo puede que aguante a través de la cantidad de multivitamínicos y todo eso, pero el cerebro humano sí es difícil, porque el cerebro tiene una composición celular, las neuronas son de una composición que se muere. Dicen que ahora se renuevan, pero si usted muere, si usted mata en una borrachera 10 millones de neuronas, no crea que el sábado va a amanecer con 20 millones de neuronas, no. Eso se le regenera, pero yo no sé en qué periodo de tiempo. Entonces el cerebro sería lo complicado. El incremento de la longevidad va a ser gravísimo para el planeta, porque si tenemos ahorita 8.000 o 7.000 millones de seres humanos demandando desayuno, almuerzo y comida, pensemos en que en los siguientes 30 años habrá que sumar otros 1.500 millones que no podrán trabajar, pues porque si tienen 70 u 80 años no podrán ser contratados en las empresas, porque las empresas cada vez le apuestan más a un perfil mucho más joven. Esa longevidad tiene repercusiones además en lo que concierne al espíritu humano y a las metas que se trazan, ¿no? Hay un cuento de Borges que se llama El Inmortal, en el que cierto grupo de trogloditas, que se llaman así, logran beber de un arroyo en la antigua Roma y logran la inmortalidad. Y Borges dice, en la inmortalidad todo es baladí, todo pierde sentido. Pues ¿para qué va a querer terminar usted la carrera si tiene de aquí a 200 años para terminar? Y quiero aprender piano, pero bueno, cuando tenga 700 años voy a aprender a aprender. No hay afán de nada. Eso implica que en un periodo de vida de 150 años los seres humanos tendrán 6 y 7 esposas, tendrán más de 30 o 40 hijos. Gravísimo para el planeta. Bien. Antes de pasar ya a la segunda fase, que es plantear los modelos que les he mencionado, no está la diapositiva, pero les hablo de esas 4 revoluciones y fundamentamos un poco más lo que tuvo que ver el neoliberalismo con el consumo. Pues el neoliberalismo en términos generales postula que debe haber libre mercado, no intervención del Estado, ¿cierto? ¿Sí? Que el Estado no debe intervenir no solo colocando aranceles, o sea, impuestos a las exportaciones o a las importaciones, sino que debe vender sus empresas para dinamizar el mercado. Debe haber una política macroeconómica muy rigurosa, con inflación de un dígito, y además se debe, en el mayor sentido, promover la dinámica empresarial, es decir, la responsabilidad de sacar a los países de la pobreza ya no es del Estado, es del sector empresarial, y ningún sector empresarial está dispuesto a echarse 1 millón de pobres a la cabeza, entonces a la espalda, es muy complicado eso. Bien, la primera revolución industrial es esa, la que les mencioné, la del carbón, la del ferrocarril. La segunda es la del petróleo, los motores a combustión interna en los años a principios del siglo XX, ¿okay? Esa revolución se extiende durante todo el siglo XX, porque ya en 1930 hay producción en serie. Los que han estudiado administración saben que desde 1914 Ford montó su sistema de producción en línea, que eran los carros, se hacían de manera mucho más ágil, más eficaz. Y esos primeros 70 años del siglo XX la humanidad empezó a consumir, es decir, a emitir gases de efecto invernadero. Lo que se agrava después de la Segunda Guerra, pues porque el crecimiento de las empresas norteamericanas y la difusión del modelo del automóvil, de la batidora, de la licuadora, de la lavadora, de la nevera, del televisor, llega a otras partes del mundo, que se termina de concretar con la revolución asiática. Es decir, una cantidad, 3 o 4 países del sureste asiático que se tornan neoliberales, y al interior de ellos promueven la inversión extranjera, convirtiéndose en los mayores productores en masa de bienes de consumo. En los años 60 uno encontraba una cámara Kodak made in Germany, luego la encontró en los años 70 made in USA, y en los años 90 es made in Japan, y en los años 2000 es made in China, o Singapur o Indonesia. ¿Sí? Esa facilidad de producir bienes en masa muy baratos, junto con la dinámica de los computadores en los años 70-80, crea la tercera revolución industrial. El Internet no es sino hasta finales de los 90 en Latinoamérica, el correo electrónico, las revistas electrónicas, etc. Y la cuarta revolución industrial, ya estamos hablando de algo que es mucho más complicado, que además del Internet y todo eso, hace referencia al Internet de las cosas, es decir, que
que su nevera tenga unos sensores que lee los códigos de barras y la cantidad de leche que le queda por el peso en la jarra, y gracias al código de barras y al volumen, perdón, al peso que el sistema de la nevera calcula, le está enviando al supermercado la lista de los bienes, de los productos que se le van a agotar en los siguientes 3 o 4 días, y a su celular le llega lo que tiene que comprar cuando entra Alexia. Yo le cuento eso a mi papá, y mi papá me dice, está loco, que esa vaya solo. ¿Cómo puede estar pasando eso? Mi nevera no me puede estar haciendo. Y yo, papá, son las neveras de ahora, las de ahora. Eso se llama el Internet de las cosas, que usted entre y ya sepa su casa inteligente qué temperatura quiere, se prenda la chimenea, la cafetera, y a las 4 de la mañana usted tiene programado el café para las 5 y todo eso se prende automáticamente. La ducha, la temperatura de la ducha, el aire acondicionado, inclusive su carro. Con el hecho de coger las llaves a las 5:10 o de programar el carro para que esté caliente, los carros ya no se calientan, pero si usted sale a las 6, el carro se prendió 5 minutos antes, y automáticamente también puede salir del parqueadero y recogerlo usted enfrente si tiene pico y placa, si tiene mucho afán. Además de eso, tenemos el Big Data, que es una posibilidad de mover datos, teras, millones de teras masivamente a través de la red y en la nube, lo que le ha permitido a muchas empresas acumular información nuestra, ¿sí? Esa política de datos personales, acumular información y venderla a diferentes postores, pues porque los puntos del éxito, que ahora son puntos Colombia, pues en realidad no son tanto para que usted obtenga descuentos, sino para tener su información. El éxito tiene la información, si usted tiene tarjeta de puntos o a través de su cédula de los últimos 10 años, de cómo ahorita para noviembre ya están comprando, los pavos de Navidad, porque cada uno de los puntos de venta tienen el algoritmo que les dice que esta gente de este sector, de este barrio, en los últimos 15 años en promedio han comprado 7.000 o 6.000 pavos, entonces están haciendo los pedidos, y con todos los otros productos, ¿sí? Pues porque cada vez que pasa un código de barras, el éxito está midiendo niveles de consumo. Esa cantidad de información antes no se podía manipular, pero gracias al Big Data eso se logra. Entonces tenemos la cuarta revolución industrial, que es el Internet de las cosas, el Big Data y la inteligencia artificial. Es decir, robots que piensan por sí mismos, que se cuestionan al respecto de sí mismos. No sé cómo van a hacer eso, pero parece que ya hay robots que son conductores, pues los carros se manejan por sí solos. Y ya en Japón hay recepcionistas de los hoteles que lo atienden a uno, que son robots. Desde hace muchos años eso funciona. No sé si les ha pasado que uno llegaba antes a algún lado y es que vengo a sacar mi libreta militar. Hoy no, porque no hay sistema. Y entonces ¿con quién hablo? No, es que no hay sistema. Como no hay sistema, no es culpa de nadie. No hay nadie responsable. Eso implica un deslinde de lo que se denomina la subjetivación, ¿no? Nadie es culpable. Pues porque como el sistema se dañó y cuando se cae el sistema todo el mundo para. No hay internet, ahora pasa en las universidades. No, profe, yo no le entregué nada porque como no hay internet, no va a dar clase, no es que no hay internet. Así que sí, pasa en algunas universidades que pues, bajan de la nube o de sus correos electrónicos las presentaciones, etc. Ok, entonces está clara la cuarta revolución industrial, ¿no? Dentro de este contexto que hemos venido hablando al respecto de esos ideales de riqueza de hombre, de felicidad y de progreso. Entonces ya es tiempo de enfocarse pues, en otros discursos, en otros modelos alternativos que promuevan la sensibilización del calentamiento global y la desaparición de miles de especies. Sobre todo la desaparición de miles de especies, pues porque el modelo católico, con todo el respeto para los católicos, que reivindicaba al ser humano como el que estaba en la cima de la pirámide y que le permitía al hombre explotar todo lo que estaba sobre la faz de la tierra con la anuencia divina, está revaluado. O sea, el hombre no está en ninguna cima de ninguna pirámide, está inserto en un ecosistema y es el único con conciencia de sí para cuestionarse sobre sus acciones, porque el elefante va a morir, tiene el presentimiento y emigra y emprende el camino hacia la muerte, pero el elefante no es consciente de que ese árbol del que se está alimentando es el último que queda, o de que si su cachorro muere por sed
se hace el cuestionamiento de que esto no lo hizo él, sino que lo hicieron los humanos. Los humanos sí podemos hacernos ese cuestionamiento. En ese sentido, pues el rol de la sociedad, gracias a las redes sociales, ha cobrado mayor relevancia. Hay grupos de personas asociadas en diferentes agremiaciones que pelean, que piden firmas, que paren la tala, que paren el recalentamiento, pero todavía falta muchísima fuerza, pues porque el compromiso a través de las redes sociales es un like. Entonces usted le pone like a que no tumben el Amazonas y ya, y vuelven y lo ponen y ya, yo pongo no, yo soy súper ecológica, pues porque imagínate yo todo lo que tú pones yo le doy like, me parece súper, la selva, sí, pero acaba de comprarse un desodorante que por su composición sube a la capa de ozono, etcétera, o tiene más de 6 o 7 jeans en el closet. Las mujeres pueden tener 15 jeans, yo no explico. Porque es que no sé, y uno mira el closet y hay uno medio azul, otro más azul, otro con bolsillos de cuero, sí, una cantidad de opciones. Pero en realidad alguien se fija si se cambió el jean, no sé. Esa manía de consumir ha sido supremamente grave para el planeta como lo digo. Entonces este compromiso con nuevos ideales de progreso en los últimos años ha calado en la juventud, eso me parece muy bonito, ¿sí? Hay grupos de jóvenes muy interesados en el recalentamiento del planeta que han dado el siguiente paso, no hacia el activismo, pero sí hacia el compromiso. Yo soy vegetariano hace 25 años y tengo estudiantes que no se han hecho vegetarianos por mi culpa porque las mamás me regañan, pero sí se han vinculado a grupos de veganos pues por puro activismo, o sea, han dejado de consumir animales, han dejado de consumir leche en un proceso gradual, yo siempre los asesoro en eso, y han entrado a grupos de veganos, o tengo grupos de los que van y hacen la burrusca ya cuando va a haber toros y están dispuestos hasta dar la vida por el toro, o sea, han pasado ya del like a la acción y al activismo. O sea, clases de activismo nos las ha dado los miembros de Green Day, que plantean sus barcos donde hay pozos petroleros y están dispuestos a inclusive ahogarse en el mar para luchar contra las petroleras o las multinacionales. Entonces todavía la sociedad, sobre todo a la sociedad colombiana, le falta mucho en ese sentido, y por eso se plantean este tipo de modelos que, como les digo, tienen mucha relevancia latinoamericana, algunos de ellos. Estos, pues yo no sé si serán modelos económicos, pues porque yo como economista, uno como economista tiene contradicciones al respecto del consumo, ¿no? Porque ustedes escuchan al ministro Carrasquilla o al ministro Cárdenas, el presidente Santos, hablar siempre del consumo y la demanda agregada. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Entonces hay que promover el consumo. Y es que se disminuyó el consumo y tenemos que promover la demanda, pues claro, porque si la empresa Levi's deja de vender jeans, tiene que despedir trabajadores, ¿cierto? Pero entonces nos han vendido esa falacia que los economistas alternativos estamos tratando de tumbar, que ha sido muy complicado. Una de las formas de tumbarla es que ya no le quita trabajo a los seres humanos, sino que le da trabajo a los robots, que eso es lo que está ocurriendo en muchas fábricas, ¿okay? Entonces, el hecho de vincularse de alguna manera con las causas ambientales implica que hay que tomar conciencia de la gravedad de las cosas que hacemos. En Nueva York hay